Muy buen día. El tema que se va a desarrollar a continuación tiene que ver con el manejo de la línea arterial en el paciente de cuidado crítico. Para iniciar es necesario definir a la presión arterial. La presión arterial es un parámetro indicativo de la respuesta de un paciente a una situación hemodinámica, a la anestesia, a la agresividad quirúrgica y a las acciones terapéuticas. Todas ellas hacen necesario la medición de la presión debido a los cambios que en ella pueden ejercerse. Conocer a la línea arterial y controlarla resulta fundamental para prevenir, diagnosticar y tratar multitud de problemas. La línea arterial se trata de la invasión de una arteria a través de un catéter, un tubo delgado y hueco que se coloca en una arteria para medir la presión arterial con mayor exactitud que con un manguito de presión arterial. Este catéter también se conoce como una vía arterial. ¿Qué sucede en este punto? Es necesario hacer entender que existen dos tipos de monitorización para la presión arterial. Ellos son uno que es muy conocido por el personal comúnmente usado en todas las áreas de hospitalización, incluido el área de cuidado intensivo pediátrico, que es la monitorización no invasiva. En ella es común el uso de un manguito para arrojarnos las cifras de presión arterial que mantiene un paciente. Este tema se desarrolla en relación a la monitorización de tipo invasiva. Para esta monitorización es en donde nosotros vamos a tomar un catéter que llegue, como lo dice la literatura, que penetre un tubo delgado y hueco hacia nivel de la arteria, a fin de obtener esa medición completa de la presión arterial y que de esta misma manera sea mucho más exacta dicha medición. ¿Cómo se puede interpretar a una línea arterial? El dibujo que ustedes observan aquí, la imagen que ustedes observan aquí, indica una imagen común de un monitor en donde se presenta una onda que es la que está seleccionado, que se da a través de la flechita, que está indicando la onda típica de una línea arterial. Es ella la que vamos a estudiar. ¿Qué es una presión arterial? La presión arterial representa a la presión que es ejercida por el paso del flujo sanguíneo sobre las paredes de las arterias. Pero no es solamente el paso de ese flujo sanguíneo, hay también una interpretación en ese paso, en esa fuerza que ejerce la presión de sangre a través de las paredes de las arterias. Y es a ella a quien se estudia a través de la monitorización invasiva, como lo es en la línea arterial. Ella dibuja a una onda que es típica, como la observamos en el monitor anterior, en la imagen de un monitor anterior, y es en donde nos da este tipo de onda para que nosotros le podamos entender. Esta onda nos muestra la actividad del corazón. En ella se encuentran tres, tres puntos importantes para analizar. Esta gráfica indica o presenta una primer curva con un ascenso rápido que corresponde a la presión sistólica. Se evidencia una muesca dicrótica que indica el cierre de la válvula aórtica e inicio de la fase diastólica. Por último, el descenso de la curva hasta la base que se relaciona con la presión diastólica. Es decir, todo ese movimiento de diástole y sístole que ejercen en sí fuerza en el flujo sanguíneo está graficada aquí a través del análisis de la línea de presión arterial para poder ser interpretada y poderse manejar en relación al paciente. La presión arterial sistólica corresponde al valor máximo de la tensión arterial en sístole, es decir, es el episodio de contracción del corazón y se refiere al efecto de presión que ejerce la sangre al ser eyectada del corazón sobre las paredes de los vasos. La presión arterial diastólica corresponde al valor mínimo de la tensión arterial cuando el corazón está en diástole o entre latidos cardíacos.
lo cual depende fundamentalmente de la resistencia vascular periférica. Se refiere al efecto de la distensibilidad de la pared de las arterias. Para hacer la toma o una buena medición de la línea arterial, es necesario que se tengan en cuenta técnicas utilizadas para dicho fin. Una de ellas es la técnica de Seldinger. La técnica consiste en la punción directa, vascular o orgánica, mediante una aguja, seguida de la colocación de una guía en el interior de la aguja. Entonces, ésta se extrae dejando la guía dentro del vaso u órgano a puncionar, lo que disminuye el sangrado y al mismo tiempo facilita la introducción de catéteres. Como ustedes pueden observar, los pasos que se indican en la figura van de la A hasta llegar al punto F, que indica todos los puntos desde la entrada del bisel hasta donde se aloja ya el catéter o el tubo para el mantenimiento del mismo y la valoración de este de acuerdo a la intensidad del pulso o del flujo hacia las paredes de las arterias. Otra técnica utilizada, muy necesaria para este procedimiento, es el test de Allen, con la finalidad de evitar algún tipo de daño o necropsia de tejidos. El test de Allen consiste en una maniobra que sirve para valorar la circulación colateral, con el fin de proteger la mano de una posible isquemia en caso de la aparición de cualquier complicación. Consiste en la compresión simultánea de las arterias radial y cubital. La finalidad es valorar qué tan buena perfusión tiene nuestra mano, con la finalidad de ver si esa perfusión es óptima para realizar la punción a nivel de la arteria radial o no hacerlo. Se solicita al paciente que abra y cierre el puño rápidamente durante 10 a 15 veces. Al abrir la mano aparecerá palidez de la palma y dedos. Se libera entonces la compresión cubital, manteniendo la compresión radial. Y en 15 segundos debe restablecerse la circulación y el color de la mano. De no ocurrir esto, el test se considera como positivo y no se debe puncionar la arteria radial eligiendo otra arteria. Esto es muy importante. Este test nos ayuda a minimizar cualquier tipo de error o daño en el paciente, porque estos son muy comunes en muchos pacientes cuando no se realiza ocasionarle un daño al miembro con la posibilidad de pérdida del mismo. Por ende, este test siempre se debe realizar de manera anticipada a cualquier procedimiento invasivo como lo es el de tomar una línea arterial. Las indicaciones. Cuando esté indicado generar o realizar el paso de una línea arterial. La canalización arterial es una técnica indicada en aquellas situaciones en las que el paciente precise, primero que todo, una monitorización continua de la presión arterial sistémica. Casos como la situación de shock con hipotensión son muy necesarias para las valoraciones en muchas de